La historia clínica empieza con la ficha de identificación en donde preguntaremos el nombre, el género, la edad, lugar de origen, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación actual, religión, escolaridad y el domicilio actual completo del paciente. También se pedirán datos acerca del familiar responsable que lo acompaña. Se puede hacer por medio de un interrogatorio directo o indirecto. Después vienen los antecedentes heredofamiliares, donde pueden mostrar las características de ciertas enfermedades de su propia familia, de acuerdo a la consanguinidad. También se llaman antecedentes familiares. Aquí se va a reunir información sobre los padres, los hermanos, los hijos y los abuelos. Se pregunta si han tenido una neoplasia, enfermedades endocrino-metabólicas, enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, tuberculosis. También enfermedades como VIH, cardiopatías hematológicas, alergias o hepatitis. Continúan los antecedentes personales no patológicos, donde vamos a ver el esquema de vacunación completo para la edad y género de las personas, si tiene alguna toxicomanía, sus hábitos higiénicos, sus hábitos dietéticos y sus hábitos relacionados con la actividad física. Los antecedentes personales patológicos son aquellos que preguntan sobre las enfermedades que presentó o está presentando actualmente el paciente y se divide en orden cronológico, como enfermedades infectocontagiosas, enfermedades exantemánticas y por último, las parasitarias. Al momento de llegar en los antecedentes andrológicos o ginecobstétricos, vamos a preguntar en general, independientemente del sexo de la persona, sobre su inicio de vida sexual, el método de planificación familiar, la orientación sexual, si sostiene relaciones sexuales de alto riesgo, alteraciones en líbido y si ha padecido enfermedades de transmisión sexual. Al ser de sexo masculino, se preguntará sobre los andrológicos, específicos en alteraciones de la erección y o eyaculación, si hay secreciones uretrales, si hay dolor testicular, si hay alteraciones escrotales y si ha presentado enfermedades de transmisión sexual. En los ginecológicos obstétricos hay que preguntar si es menor la menarca, la telarca, la apuebarca y la gesta, los partos, las cesáreas, los abortos y la disminorrea. Si la mujer está gestando, hay que preguntar sobre la menarquia, las características de la menstruación como el ritmo, la duración, la cantidad, el dolor y la fecha de la última regla, el número de embarazos que ha tenido, los partos prematuros, los abortos, los mortinatos, el número de productos nacidos vivos, los embarazos múltiples, las toxemias gravídicas, distocias y la tensión en sus partos. Le preguntaremos a nuestro paciente sobre el problema principal o el motivo de la consulta. En esta parte vamos a mencionar el motivo por el cual la persona asiste. Es una mención breve en donde vamos a ver de forma resumida cuál es la naturaleza del problema. Y continúa el apartado de aparatos y sistemas, en donde podemos apoyarnos en la exploración física. Principalmente vamos a ir en orden sistémico: la tensión arterial, el pulso, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia pulmonar. Vamos a explorar en el abdomen los pulsos, si hay edemas, si hay manchas o lesiones en la piel, ictericia o malformaciones, si hay rigidez en la nuca, si hay deformaciones, si hay bocio y adenopatías. Para nuestra exploración neurológica y poder completar nuestra historia clínica, vamos a tener primero que explorar el nivel de conciencia y funciones intelectuales superiores, teniendo en cuenta el nivel de cultura como la escolaridad, el grado de inteligencia, si es diestro o zurdo. Si notamos en la persona algún trastorno asociado, como el déficit motor, si hay un déficit sensitivo o visual, su grado de orientación, como el tiempo o el espacio, si este es negativo, si hay indiferencia, si causa euforia. También para el grado de atención podemos decirle que cada vez que escuche una vocal o una palabra dé un golpe o haga algún movimiento. Después veremos si hay fases presentes. Primero, del lenguaje, en la conversación que tendremos con nuestro paciente. Veremos si este lenguaje es fluido o si hay parafasis, es decir, que cambian las letras de las palabras como mesa a mela, si hay neologismos que dicen palabras nuevas como cur, si hay gerfasia, que es un lenguaje lleno de neologismos y parafasias que la hacen completamente inteligible, si hay perifrasis,
cuando en vez de decir el nombre de un objeto, dicen para lo que sirve. Si hay agramatismo, es el lenguaje teleférico sin partículas gramaticales. Si hay estereotipías verbales, como por ejemplo decir "ay Dios mío" o "es horroroso", y así respectivamente. Después viene la comprensión, donde veremos si puede acatar las órdenes sencillas, como poder decir algo o señalar una, dos o tres cosas. El cómo responde a preguntas de sí y no. Vamos a verificar el lenguaje automático, el lenguaje provocado o repetición, la denominación de objetos, la lectura de voz alta y baja, con comprensión de órdenes escritas, la escritura y la escritura espontánea para corroborar si hay presencia de afasia. Ya que hay tantos tipos de afasia, se puede llenar lo que es la siguiente tabla. En ella evaluaremos el lenguaje espontáneo, la comprensión, la repetición, la denominación de objetos, la lectura, la escritura, el lenguaje fluido y el no fluido. De aquí clasificaremos la afasia si es global, si es Broca, de conducción, de Wernicke, si es transcortical, sensorial o motora, si es afasia de aislamiento, si es nominal o incluso puede llegar a ser un tipo de apraxia o un tipo de agnosia. Continuamos con la memoria, principalmente si es inmediata o de repetición, de números al derecho y al revés. Luego, la orientación. La orientación se clasifica en remota y en reciente. La remota podemos preguntar sobre el lugar de nacimiento, la escuela, los padres, el pueblo, si se ha casado, si ha tenido hijos, etc. Y la orientación reciente vamos a preguntar por los 2 últimos días, qué es lo que cenó anoche o en las últimas semanas. La capacidad de aprendizaje puede ser valorada al repetir o recordar a los 5, a los 10 y a los 30 minutos 4 palabras no relacionadas. Para la memoria visual podemos esconder 3 objetos y que los encuentre a los 5 minutos. También podemos preguntarle sobre los juicios de razonamiento que tiene. Al valorar la marcha tenemos que ver si es normal, si va de puntillas, si camina con los talones o es un tándem. Se clasifica en hemipléjica, espástica, festinante, atáxica, apráxica, si hay cojera, histérica o anserina. Podemos hacer el test de Romberg en posición de firmes. Una vez que esté estable, se le pedirá que cierre los ojos. Si se cae, da positivo en lesiones de los cordones medulares posteriores y en los procesos vestibulares. Un paciente cerebeloso no puede mantenerse firme con los ojos abiertos y al cerrarlos empeora. Veremos si hay algún tipo de tropismo. Puede ser amiotrofia o atrofia muscular, fasciculaciones, que son contracciones de las fibras musculares aisladas bajo la piel. Bien pueden ser de forma espontánea o después de la percusión. También hay que valorar las alteraciones esqueléticas, pie, cabo, cuello corto, atrofias de los miembros o tronco, escoliosis o alteraciones de cráneo. También las alteraciones de la piel como manchas, color café con leche, neurofibromas, adenoma sebáceo-facial, manchas acrómicas, vitiligo, angiomas, telangiectasias, herpes zóster o simple, rash cutáneo, santomas, nevus cutáneo, piel brillante y atrofia. También pueden ser caída de pelo, piel seca y escamosa o implantación baja del cuero cabelludo. También hay que ver si hay hipertrofia muscular. Para medir la fuerza podemos utilizar la maniobra de Barré o la de Mingazzini. De la misma manera, podemos medir el balance muscular clasificándolo en una escala de 0 a 5, donde 5 es normal y ser 0 es que no se mueve ni se contrae. La inspección va desde la C5 hasta la S1. Los reflejos tienen un tipo de escala diferente donde el 0 significa ausente, una tache significa normal, 2 taches significa vivos, 3 taches significa policinéticos, 4 taches clonas que pueden ser agotables o inagotables y una tache con un guión abajo significa apagados.
La sensibilidad se explora cuando se manda al paciente que cierre los ojos y se le pincha, o se le toca en diferentes partes del cuerpo y que él explique lo que siente. Hay sensibilidades termoanalgésicas, táctiles, vibratorias y posicionales. Los pares craneales se explorarán de la siguiente manera. El olfatorio. Se le pondrá al paciente a que identifique olores con los ojos cerrados, olores que él reconozca, como café, tabaco, canela. El óptico. Investigaremos más que nada su agudeza visual, viendo el fondo de ojo, mirando los bordes pupilares, el latido venoso, el estado de los vasos sanguíneos. Si hay hemorragias o exudados, veremos el reflejo pupilar a la luz y su acomodación, y en qué dirección de la mirada existe diplopia. En el tercer, cuarto y sexto par se explorarán juntos viendo el movimiento oculomotores. Veremos el reflejo pupilar a la luz y acomodación, si puede seguir objetos y la visión periférica. En el trigémino veremos el reflejo corneal, la sensibilidad de cara y frente y los músculos masticadores. El paciente con los ojos cerrados identificará con qué tipo de objeto está siendo tocado en la cara. Luego veremos la fuerza de los músculos de la mandíbula al pedir que abra y cierre y las mueva de un lado al otro con un poco de presión ejercida por nosotros. Al explorar el nervio facial, le pediremos al paciente que gesticule al pedir que sonría, que se enoje, incluso que cierre los ojos con fuerza. Al explorar el nervio acústico, y vestibular, vamos a ver cuál es su agudeza auditiva. Podemos hacerlo por medio de instrumentos como el diapasón o también con sonidos ligeros como el sonido de las manecillas de reloj, ver qué tanto alcanza a escuchar. En el nervio glosofaringeo veremos si está el reflejo de náusea, cuál es su sensibilidad al paladar y si hay elevación al verlo hablar. El nervio vago veremos si hay disfonía por parálisis de una cuerda vocal. En el nervio espiral le pediremos al paciente que rote la cabeza de un lado a otro con poca resistencia por parte del explorador. También le pediremos que eleve los hombros. En el nervio hipogloso pediremos que saque la lengua y que la mueva de arriba abajo y de un lado a otro. Y de ahí partiremos para escribir los exámenes de laboratorio o exámenes de gabinete, que sean necesarios para tener nuestro diagnóstico definitivo y asimismo nuestro plan de apoyo, siguiendo las normatividades de nuestro país.